¿Qué tal, amigos de Show Radio Internet? Les saluda Víctor Guzmán y el día de hoy, bueno, pues cerramos esta semanita en donde este viernes vamos a hablar para todos ustedes y por todos ustedes y por todos nosotros, porque al final, después de toda esta oleada que ha llegado en torno a, pues al coronavirus, a la pandemia, al aislamiento, pues de alguna manera se ha visto mermado en todos los rubros, en todos los giros, pues la cuestión monetaria, la cuestión económica, y de alguna manera todo lo hemos resentido, por supuesto, en cualquier nivel se ha resentido. Y hoy justamente quisimos platicar con, pues es un gran amigo nuestro, también es colaborador de Shot Radio, pero que también ha desarrollado toda una gran trayectoria en la industria de la comunicación y por supuesto en el rubro de las finanzas, es un experto en finanzas, es consejero, y lo hemos visto en Imagen TV, lo hemos visto con Jorge Garralda, lo hemos visto en un sinfín de medios, tanto digitales como convencionales. Y hoy, pues, nos acompaña mi querido Adrián Díaz. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido Dieter, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de compartir, pues, este tema que a mí en lo particular me gusta, me fascina, me apasiona, el hecho de hablar de finanzas personales, pero sobre todo, mi querido Dieter, de ayudarle a la gente a tener, pues, un control de sus finanzas, de sus ingresos, ayudarles a tener esta disciplina que puede escucharse muy fácil, pero la verdad es que a veces es muy difícil mantener, pero sobre todo es muy difícil estar aplicándola en nuestro día a día, y no solo porque no queramos, sino también porque a veces no tenemos las bases suficientes o el conocimiento necesario para poder seguir con esta disciplina financiera. ¿Cómo ves? Pues así como lo mencionas, justamente es una cuestión de disciplina que no todos tenemos muy desarrollada, muy arraigada, porque pues salen cosas, ¿no? Al final no es justificación como tal, pero de repente lo estamos viviendo, lo vivimos en un inicio con la pandemia, con este aislamiento, en donde pues ya dabas por hecho muchas cosas en cuestiones personales, profesionales, incluso monetarias, Claro. y de repente se deja venir todo este asunto y nos mueve a todo, ¿no? Muchos acabaron sus ahorros, evidentemente la falta de trabajo, la falta de ingresos, pues van de la mano y con ello pues también este desnivel que a todos nos ha sucedido. Primero que nada, ¿tú cómo has vivido todo este oleaje, mi querido Adrián? Que a todos nos ha afectado, pero tú cómo lo has vivido desde tu trinchera, como con la cuestión de las finanzas. Como una pesadilla, mi querido amigo. Sí. Yo creo que todos nos estamos identificando con el tema y por supuesto, claro, ha sido difícil para todos, absolutamente todos, porque esta pandemia la verdad es que nos agarró desprevenidos a todos, nos agarró en curva completamente a todos, empresarios, trabajadores, gobierno, sector privado, sector público, a todos absolutamente, pues nos llegó en un momento en el que la verdad es que lo esperábamos, pero no estábamos preparados para el impacto con el que llegó. Sabíamos que en China ya estaban pasando este tipo de cosas, sabíamos que ya estaban encerrados, que en Europa, España específicamente, veíamos videos y decíamos qué bárbaros, qué mal están pasando. Y cuando nosotros empezamos a vivir ese punto, la verdad es que no supimos cómo reaccionar ante este problema o este problemón que se nos vino encima, y poco a poco pues fuimos acostumbrándonos a ver pues nuestro comedor lleno de computadoras, ¿no? Nuestro comedor se empezó a transformar en ese lugar en donde exacto, en donde todos comíamos a las 3 de la tarde, o mis hijos, por ejemplo, comían a las 3 de la tarde y los papás comían en la oficina. Se empezó a convertir en el centro de negocios, en el centro de la empresa, se empezó a convertir en el salón de clases, se empezó a convertir en el comedor, se empezó a convertir en un ring, porque definitivamente todos estábamos desadaptados, no sabíamos cómo reaccionar, y la verdad es que los primeros días fueron terribles, ¿no? No solamente para las familias, sino para las empresas. Las empresas tenían dudas de cómo echar a andar este famoso home office, ¿no? Que había grandes esbozos, pero no teníamos una práctica total. Esto que estamos haciendo, mi querido Dieter, no estábamos acostumbrados a hacerlos, estábamos acostumbrados a ir a las obras de teatro, a las presentaciones de cine, a las entrevistas face to face. Estábamos acostumbrados como periodistas, por ejemplo,
acudir a conferencias de prensa, ¿no? No estábamos acostumbrados a conectarnos con una computadora y hablarle a la gente a través de la computadora. Lo habíamos hecho como medida de ya no queda de otra cuando había grandes distancias, ¿no? Hoy los mismos vecinos se comunican a través de este medio. Entonces, la verdad es que estuvo fuerte, estuvo difícil de adaptarnos y la verdad es que todos nos tuvimos que acoplar a este nuevo sistema de trabajar. Y en ese sentido, mi querido Dieter, también nos tuvimos que adaptar a nuevos momentos, tanto en la economía como en la casa, porque muchos de nosotros perdimos el empleo, muchos de nosotros sufrimos recortes de salario. Muchos de nosotros sufrimos quizá no le quiero llamar discriminación, pero sí le quiero llamar este brote de desesperación por parte de las empresas en donde nos hablaban los jefes y nos decían, ¿sí estás trabajando? No, pues claro que estoy trabajando, trabajo hasta más, ¿no? Y en este asunto, bueno, pues así empezó todo esto. Y bueno, hablando de los dineros específicamente, mi querido Dieter, la verdad es que, pues sí, estamos en un momento crítico. ¿Por qué? Porque el COVID-19 llegó acompañado de una crisis económica mundial. Llegó cuando empezamos a ver contracciones importantes en Europa, cuando empezamos a ver contracciones importantes en Estados Unidos, y nos llegó y nos pegó con todo. Muchas empresas, cientos de empresas tuvieron que cerrar, bajar las cortinas, y eso evidentemente se traduce en pérdida de empleo. Muchas personas se están identificando con esto, en reducción de salarios, en no saber qué van a hacer. Yo estaba acostumbrado a salir a vender, no puedo salir a vender, ¿qué tengo que hacer? Y efectivamente, pues en ese sentido, mi querido amigo, la verdad es que pues todos estamos o seguimos aprendiendo en cómo hacer negocio a través de una computadora, a través de una página de internet, a través de una red social, a través de un teléfono, a través de WhatsApp Business, a través de todas estas herramientas que se empezaron pues a retomar no como una alternativa, sino como una solución ya concreta. Entonces, bueno, pues todos estamos inmersos en este sentido, en esta era digital, porque así nos obligaron las consecuencias, así nos obligó la crisis económica y así nos obligó el COVID-19. Entonces, la verdad es que sí, ha sido una pesadilla, no para mí, sino yo creo que para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Por supuesto que sí, del mundo, porque estaba justamente viendo antier una nota en donde decían que poco más de 30 y tantas mil personas van a morir literalmente de hambre en el mundo, pues por la misma cuestión de lo que ha dejado estos estragos del coronavirus, ¿no? Sí. Pero en ese mismo tenor, mi querido Adrián, ¿cómo se aprenden a manejar las finanzas en una cuestión de entrada? Bueno, sabemos que sí es como importante y ya lo vimos y lo hemos aprendido, la cuestión de prevenir, ¿no? Sí, claro. Tomar en cuenta un fondo que sea prácticamente intocable y todo esto para ese tipo de cosas, pero en ese sentido, ¿tú qué le dices a los mexicanos? ¿Cómo pueden manejar ahorita que muchos siguen en aislamiento, siguen arraigados en casa para generar dinero? O sea, aparentemente es fácil porque vemos en las redes, bueno, los mismos artistas, lo hemos visto, ¿no? Han optado por vender postres y todo esto, que pues de alguna manera sacude el perfil que el público tiene del artista, ¿no? Porque se nota cómo el actor de televisión está vendiendo postres, ¿no? Como la actriz de televisión está vendiendo hamburguesas, que nada tiene de mala, por supuesto, pero Claro. en ese sentido, Un servidor aparentemente... vendía hamburguesas, amigo. ¿Cómo? Un servidor vendía hamburguesas y vendía café en la esquina del eje de la casa de sus papás. Así que no tiene absolutamente nada de malo. Claro. Entonces, es justamente a lo que yo voy, que cómo sopesar toda esa parte y cómo pues manejarlo aún estando dentro, ¿no? Dentro de la misma crisis, es bien difícil, es bien difícil. Sí, la verdad es que es muy difícil. Yo lo que les diría es que, bueno, yo creo que ya lo hemos estado aprendiendo, como dicen por ahí, a bola de trancazos. Pero bueno, Sí. mira, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, pues es saber que tenemos un problema económico serio, ¿no? Pero si nosotros sabemos cuánto ganamos y cuánto gastamos a través de un presupuesto, yo creo que podemos tener el manejo completo y total de nuestras finanzas personales bajo control.
No importa que nos hayan reducido el salario a la mitad. ¿Por qué? Porque si tú sabes que ganabas 10,000 y ahora tienes 5,000, estos gastos que tú tenías antes, a través de este presupuesto, a través de esta lista de cuánto gasto y cuánto gano, vas a empezar a quitar esos gastos innecesarios, que también lo podemos hacer con y sin pandemia, Dieter. O sea, Claro. esto es para en cualquier momento de la vida económica de una persona, tanto sola como con familia. Si yo le digo a mi esposa que hoy gano 5,000 pesos y ya no estoy ganando esos 10,000, le tengo que preguntar forzosamente, y muchas familias se lo preguntaron, qué es lo que tenemos que dejar de consumir, qué es lo que tenemos que dejar de comprar para poder sobrellevar esta crisis. Entonces, a través de esta radiografía llamada presupuesto, tú puedes empezar a poner y mantener un control mucho más estricto de tus finanzas personales. ¿A qué me refiero? Obviamente, no puedes dejar de pagar la renta, no puedes dejar de pagar el teléfono, ni la luz, ni mucho menos la despensa, pero sí puedes dejar en la despensa, por ejemplo, de comprar galletas, de comprar los dulces, ¿no? De comprar esos snacks, de comprar refresco en la tienda, de comprar el agua embotellada. Todos esos tipos de gastos, claro que los puedes empezar a reducir. Y tú me vas a decir, oye, Adrián, pero pues con lo que me quitaron no me alcanza ni para pagar la renta. Efectivamente, muchos de nosotros quizá llegamos a un acuerdo con nuestros arrendatarios para decirles y explicarles la situación. Si no lo logramos en ese momento, bueno, pues sí estuvimos en ciertos pues momentos difíciles, pero pues desafortunadamente o afortunadamente muchas personas que rentaban pues llegaron a un acuerdo con sus arrendatarios y también pues disminuyeron la renta en un 50%. Acuérdate que los bancos también nos dieron la opción a los que manejamos tarjeta de crédito de congelar el crédito entre 3 y hasta 6 meses. Entonces, ahí tuvimos un alivio. A eso me refiero cuando tenemos nosotros que empezar a identificar esos gastos y cómo empezar a ajustarnos, a apretar el cinturón, como dicen todos, para poder empezar a sobrellevar esta crisis que nosotros estamos viviendo y que nos está pegando de manera fuerte y de manera frontal. Entonces, un presupuesto, Dieter, un presupuesto es de verdad la herramienta que no nos cuesta más que agarrar una hoja de papel, apuntar de tu lado izquierdo, como los contadores lo hacen, de tu lado izquierdo, todos aquellos gastos que tienes, los gastos fijos y los gastos variables. Y los gastos variables son aquellos que nosotros vamos a poder eliminar de esa lista y son los que nos van a poder ayudar a sobrellevar esta crisis. Del lado derecho vamos a apuntar nuestros egresos, es decir, nuestras ganancias. Si gastamos más de lo que ganamos, hay que apretarnos más el cinturón. Pero si estamos más o menos parejos, por supuesto que podemos empezar a llevar esta situación mucho más tranquila. Ok, y aparte fue, ahora sí, por default, es decir, por ejemplo, Sí. si estábamos acostumbrados a gastar semanalmente 1,500, 1,600 pesos en el bar, en el antro, pues como nos cerraron, pues entonces agarrarnos justamente de ahí, como tú dices, y empezar a contemplar esos gastos que también son manejados como gastos hormiga, ¿no? Gastos hormiga, exacto. Que en lugar de comprarte una cajetilla de cigarros, pues cómprate 3, por ejemplo, no sé. Tú como experto en finanzas y también como comunicador, ¿qué tan complejo es justamente, Adrián, llegarle a la gente en ese sentido? Que la gente empiece a ver pues ese cambio y a ponerlo en práctica y ejercer, como tú dices, esta disciplina. Mira, los mexicanos no entendemos hasta que nos pasa. E incluso no entendemos cuando nos pasa, ¿no? Tengo un ejemplo muy claro. Tenemos un problema en todo el país de agua, de escasez de agua. Sí. Y solamente entendemos cuando nos cierran la llave, cuando tenemos que bañarnos a jicarazos, cuando la cisterna está vacía, cuando el Cutzamala empieza el mantenimiento y tienes que ver y pedir la pipa, ¿no? Pues Es apenas la cuando, semana pasada. exacto, es cuando dices, no, sí, no, imagínate vivir sin agua toda la vida. No entendemos. Desafortunadamente los mexicanos somos muy tercos y muy necios y no entendemos hasta que nos pasa. Lo mismo con la situación del COVID, Dieter. Cuando empezaba esta pandemia, ay, no, eso no me va a pasar a mí. Y bolas, cuando te pasaba, entendiste que tenías que tomar medidas sanitarias muy complejas, muy serios, y no te pasó, más bien no aprendiste hasta que le pasó a muchas familias mexicanas. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos los que estamos tratando de difundir la educación financiera, que los mexicanos somos muy tercos y no entienden o no entendemos hasta que nos pasa.
Mucha gente me habla y me dice, oye Adrián, ahora entiendo por qué siempre estás insistiendo en ahorrar, en prever, en estar viendo a futuro, en hacer presupuestos para ver cuánto voy a gastar en el mes. Los presupuestos, Dieter, y perdón que insista en esto, los presupuestos se hacen Okay. cada mes, porque tú, por ejemplo, en el mes de mayo tienes que dar el regalo a mamá, a la esposa o al amante, a la que tú quieras, ¿no? A detalle. No, viene el Día del Padre, vienen los festivales para los niños, quizá viene el cumpleaños de la amiga, del hermano, siempre son gastos cambiantes, cada mes tienes diferentes gastos y cada mes tienes que estar viendo cómo vas a poder tú sobrellevar esos gastos, por eso cada mes tenemos que hacer un presupuesto, cada mes tenemos que trabajar en nuestras finanzas personales y nos roba 2 horas, Dieter, 2 horas de nuestro valioso tiempo sentarnos a la mesa para empezar a hacer ese ejercicio de saber cuánto voy a gastar en este mes y cuánto voy a ganar en este mes, porque también incluso muchas personas ahorran a través, por ejemplo, de las tandas, ¿no? Entonces, si sabes que en el mes de mayo o en el mes de julio, vamos a ponerlo aquí, vas a recibir a final de mes este dinero, bueno, pues vas a tener ese balance y vas a trabajar exactamente como trabajan las empresas. Las empresas trabajan de esa manera y por eso muchas tienen éxito, porque saben cuánto van a gastar en el mes, pero también saben perfectamente cuánto van a recibir de dinero. Y ellos tienen en medio una caja de respaldo por cualquier cosa que pase. Todas las empresas socialmente responsables trabajan de esa manera. Yo invito a las personas que nos están viendo a que trabajemos igual que las empresas. Hay que quitarnos el chip de trabajador de quincena, tirarlo al piso, romperlo, hacerlo polvo, agarrar una escoba, recogerlo con el recogedor y tirarlo a la basura. Hay que agarrar el chip del empresario, Dieter. En estos momentos es sumamente importante que todos entremos en un trabajo de disciplina financiera súper importante empezando precisamente por esta radiografía de cuánto gano, cuánto gasto. Una vez que logremos hacer esto, por lo menos los primeros 3 meses, créanme que su economía poco a poco va a ir mejorando. ¿Cuántos de nosotros no sabemos ni siquiera cuánto gastamos en la quincena? Claro. Y de repente, oye, préstame 10 pesos, es que ya no tengo ni para el camión, ¿no? No se vale. ¿Por qué? Porque no hacemos eso, porque ni siquiera conocemos los gastos que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces, ese es el principal problema por el cual empezamos a tener problemas financieros. Y de repente llega el día de antro, Dieter, y te vas sin dinero, pero tengo un producto financiero muy poderoso, se llama tarjeta de crédito. Ay, en la quincena la pago, ¿no? Y empiezan a sacar la tarjeta de crédito. Hay muchas personas que compran la despensa, Dieter, con la tarjeta de crédito. No puedes pagar la despensa con la tarjeta de crédito, ¿no? O sea... No, a ver, cuéntame por qué. ¿Por qué? Porque creen que es dinero de ellos y no es dinero de ellos. ¿Por qué? Porque es un crédito. O sea, la tarjeta de crédito es dinero que el banco te presta y creen que ellos tienen ese dinero. Entonces, ay, bueno, si esta quincena pago la despensa con la tarjeta de crédito, pues yo creo que me voy a ahorrar esos 2,000 pesos de despensa y me voy a ir al antro y voy a poder irme a reventar. Y no voy a dejar de comer. ¿No? Pues muchos pensamos así y muchos piensan así y entonces pues no, te está metiendo en un problema severo porque la tarjeta de crédito, Dieter, es uno de los productos financieros más caros en México. Hay tarjetas de crédito que te cobran hasta el 150% de interés y eso la gente no lo sabe, solamente firma y dice, ya tengo tarjeta de crédito, estoy empoderado, puedo ir a las tiendas departamentales a comprar y soy bien fregón porque me voy a comprar esa televisión de 70 y 50 mil pulgadas y la voy a ver que no cabe ni en mi recámara, pero yo la voy a tener ahí porque se ve bien bonita, ¿no? Aparte, y eso es una conducta que, bueno, yo a título personal la he podido ver mucho, no es contra los godines específicamente, pero ellos se manejan mucho así, es decir, cobran la quincena y el día que cobran están pagando lo que pidieron prestado. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando han tenido dinero, ¿qué es? Compras de catálogo, ¿no? Con el de la oficina, tenemos tantito dinero y nos vamos al Sanborns a comer, o sea, exacto. Realmente como que, y bueno, independientemente de si el Sanborns o no, el gasto diario de la comida que ellos hacen, porque es más fácil gastar que ponerse en un topper
la comida de casa, exacto. no lo dimensionan, no lo dimensionan. Entonces, realmente es una cuestión de disciplina y de ejecución de la misma, ¿no? Aquí dice Said Piedra, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué opinas sobre las tarjetas cero? ¿Son convenientes? Sí, todas las tarjetas de crédito son convenientes, Dieter. Todas, absolutamente, aunque tengan una tasa súper alta. Hay que recordar que la tarjeta de crédito es un producto financiero que nos va a servir para utilizarlo en caso de emergencia o para comprar artículos duraderos. ¿A qué me refiero con artículos duraderos? Refrigeradores, televisiones cuando la necesites. No necesitas tener 20 televisiones en tu casa de 25 pulgadas o súper grandes, una en la cocina, una en la sala y dos en la recámara por si se atraviesa el fútbol. Hay gente que es así, suena broma, pero hay gente que es así, ¿no? Sí. Entonces, hornos de microondas, pagar el seguro de tu auto o pagar tu seguro de gastos médicos a meses sin intereses, para eso es un producto financiero llamado tarjeta de crédito, para pagar bienes duraderos, no para pagar el antro, no para pagar la despensa, no para pagarte la ropa que te vas a comprar a las tiendas departamentales. La ropa que te compras tiene que ir incluida en el presupuesto que menciono mensual. Y ¿sabes qué? Yo creo que esta camisa pues ya está medio rotita, yo creo que ya la voy a jubilar, entonces en el próximo mes voy a apartar los 800 pesos que me cuesta la camisa, pero de mi presupuesto, ¿sale? No de mi tarjeta de crédito. Ahí, ¿Va? Adrián, pues ¿dónde compras tus camisas? 800 $. En el centro. Ok. Ustedes Oye, porque son nice. y aparte ha sido también una cuestión, ahorita que manejábamos lo de los negocios, las empresas que, pues ya todo el mundo le entró el asunto emprendedor por una cuestión meramente circunstancial, ¿no? Eh, para la gente que tiene negocios y la gente que justamente pues vive al día y tiene sus puestos y tienen sus comercios, en ese sentido, ¿tú qué les puedes decir, mi querido Adrián? Que le Porque pierdan el también la miedo, pasó difícil. que le pierdan el miedo a la tecnología. Hoy podemos vender tacos a través de internet. Los grandes restaurantes venden hamburguesas, Claro. las pizzas, ¿no? ¿Por qué no los tacos? ¿Por qué no las quesadillas? ¿Por qué no los tacos de canasta? ¿Por qué no, incluso las tiendas de abarrotes tienen esa posibilidad de tener a un chavo con una bicicleta y llevar a domicilio, ¿no? Pero hay que perderle miedo a Internet. Lo que nos enseña esta pandemia es que ya hay muchas herramientas digitales en las cuales nosotros podemos adaptarlas a nuestro negocio y podemos empezar a impulsar nuestro propio negocio. ¿A qué me refiero? Ok, a ver, una señora que vendía comida corrida y que definitivamente no pudo abrir durante todo este tiempo, se quedó en su casa angustiada porque no podía vender, no podía abrir la cortina, no podía tener en su mesa a sus comensales. ¿Qué les parece si esa persona, si hubiera tenido o si hubiera superado ese miedo a la tecnología, pues Claro. hubiera agarrado su teléfono, ¿no? Y hubiera empezado a subir en su página de Facebook el menú del día y se lo llevas a los vecinos, ¿no? Este es justamente lo que iba. Es una cuestión también de, vamos a decir, no sé, conveniencia. ¿Por qué? Porque casos que, como el que tú acabas de mencionar, pues lo pueden hacer desde su casa, preparan el menú, lo mandan en unicel o, bueno, en aras de cuidar el medio ambiente, pues les dices, trae tu topper, ¿no? Exacto. Es una cuestión de conveniencia. ¿Por qué? Porque hay gente que está metida en las redes sociales, que está Sí. en el Facebook, pero propones y pues nomás ¿no? O sea, yo creo que también tiene que ver un poco eso, ¿no? La desidia. Sí, yo creo que sí. Pues más bien yo creo que es el miedo, mi querido Dieter. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros aquí en tu casa somos adictos a las pizzas, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos aquí a 2 cuadras un señor que saca su horno, o sacaba, antes de la pandemia, sacaba su horno y vendía unas pizzas muy ricas, ¿no? Y de repente, pues el señor se encerró, ¿no? Y ya no pudo vender. Y a los 15 días, de repente me llegó un mensaje por WhatsApp en donde me decía, Pizzas Mario te invita a seguir consumiendo nuestros deliciosos productos. Pide hoy tu pizza, ve a donde salíamos nosotros, ahí te la entregamos, nos pagas y te regresas a comer. Ni siquiera tenía el servicio de domicilio, Dieter. ¿Sabes Okay. cuántas personas íbamos a comprarle las pizzas?
Pues un montón, Sí, su público cautivo, pero ¿por qué? claro, Porque lo que tú dices, lo que en un momento se ha hecho, en un momento se hizo, por ejemplo, con el inicio del mailing, ¿no? exacto, Que mandaban a los correos ofertas, promociones y todo eso, y eso es algo que yo siempre he apelado en los lugares donde he trabajado, pero vamos, es esta cuestión de estar cerrados, ujú, ¿no? Que no les es conveniente, ¿por qué? Porque pues creen que es muy difícil, creen que tienen que exacto, pagar un extra, se quieren ahorrar el tiempo, es decir, están tan acostumbrados como a esta rutina, ¿no? En donde pues claro, ya tienen por conocido a la gente que va a consumir y pues tampoco es nada bueno. Tú dices algo muy cierto, y lo leí también hace poco en una agencia de marketing digital. Pues la empresa que no tiene redes sociales, pues es una empresa que está muerta. claro. Y aún así, hoy por hoy, en pleno 2020, 10 de julio, a las 16:26 hay empresarios, hay gente que tiene negocios y no le entran a las redes sociales. Eso es Pero peligroso. sí, en cuestión empresarial, sí, Dieter, pero mira, por ejemplo, los microempresarios, ¿no? Estas personas que tienen el día a día, que viven al día a día, por ejemplo, las personas que tienen comida o que venden todo este tipo de cosas, que quizá fueron de las más afectadas. Mira, por ejemplo, hay una señora que vendía comida corrida, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en el edificio donde ella vivía, sabía que había muchos oficinistas y sabía que todos estaban encerrados ahí. Fue a tocarles a su Champion. puerta y les dijo, a ver, yo sé que ustedes no tienen tiempo de cocinar. Dame 200 pesos bueno, te estoy poniendo una cantidad de X. Ella sacó sus cuentas, pero es el caso que conocí. Dame 300 pesos y a la semana yo te subo tu comida. Sí, como prepago, ¿no? Y tú te olvidas de la comida en tu casa, yo te la llevo, me prestas tus trastes, es más, se los lavaba los trastes, ¿me entiendes? Fíjate. Pero no dejó de producir en el mismo edificio donde ella vivía. Uh Y -huh. su negocio no dejó de registrar entradas, no tenía redes sociales. No, o sea, es exactamente, o es esta la cuestión de las redes sociales, o lo que mencionábamos al principio, el moverse de donde están y Exacto, buscar opciones, ¿no? Entonces, exactamente. desafortunadamente, como lo dijiste en un principio, no, el mexicano nomás no aprende, no aprende o por conveniencia o simplemente pues no capta la onda, ¿no? Sí, la verdad. A ti como asesor financiero de alguna manera también, pues uno podría pensar justamente eso, ¿no? Es como un paradigma, ¿no? Que puta tiene la vida resuelta monetariamente y pues no. No, por supuesto que no. Nosotros, además de dar consejos en los medios de comunicación, pues tenemos una empresa de medios audiovisuales en donde teníamos que ir a las conferencias de prensa a tomar video y fotografía profesional y pues se acabó eso. Entonces, por Claro, ejemplo, mi modelo de negocio, yo tardé 15 días en reaccionar, ¿no? Yo estaba claro. apanicado porque mis clientes me decían, ya no te voy a contratar, se cancelaron todas las conferencias de prensa y dije, bueno, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Me va a llevar a la quiebra, ¿no? Yo tengo que seguir pagando renta, tengo que seguir pagando colegiaturas, tengo que seguir pagando despensa y todos en el mismo plan, ¿eh? O sea, nos pasaba a todos. Sí. Empecé a ver que los Zooms, ¿no? Se empezaron a poner de moda. ¿Los qué? Los Zoom, las transmisiones por Zoom, Ah, ¿no? uh-huh. Lo que estamos haciendo ahora en esta nueva plataforma. Nada más que en la plataforma de ricos. Ah, no. Exacto. Entonces, pues le empecé a hablar a los clientes y les dije, oye, esa transmisión, pásame el video, yo te la edito bonito, le pongo los videos, le pongo todo lo que de lo que tú estás hablando y te Sí, cobro 2,500, 3,000 pesos. Ay, a ver, suave. Así sobreviví la pandemia. Tuve que claro. transformar mi modelo de negocio, pero tuve que pensar, tuve que idear, tuve que empezar a cambiar ese pensamiento de en lugar de ponerme deprimido en mi cama todo el día y estar viendo la televisión y películas y series y decir, no, pues es que no tengo nada que hacer. Pues no, tengo que No, salir y tengo que sobrevivir y no por mí, sino por las personas que tienes también, que son tus seres queridos, tu familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tienes que buscar cómo adaptarte a las nuevas necesidades. Ahora las empresas, los pequeños y las medianas y las pequeñas empresas, pues tendieron a hacer eso, irse a lo digital. El problema
Dieter, es que no sabían cómo irse a lo digital. Entonces, de repente veías unos anuncios con faltas de ortografía, veías unas fotos borrosas, veías dedazos, veías mal mensaje dentro de las redes sociales, pero está bien, empezaron a aprender, empezaron a evolucionar ese sistema y empezaron a perfeccionar poco a poco su manera de vender a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, incluso a través de Instagram, que también muchas personas empezaron a vender sus productos a través de Instagram, y entonces empezamos a darnos cuenta de que sí somos capaces de poder evolucionar nuestro negocio con respecto a la necesidad y a la coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no hacemos eso todo el tiempo? Y aquí vuelvo al mismo punto, Dieter. ¿Por qué no nos quitamos el chip de asalariado quincenal y empezamos a ponernos el chip de empresario? Si nosotros empezamos a pensar, a actuar y a trabajar como empresarios, nuestra vida va a ser muy diferente. No importa que tengas el empleo de 15 días en pago, no importa que seas godín, no importa que vendas tamales, no importa que vendas chicles, no importa que laves coches, no importa que seas un gran ejecutivo, tú te tienes que comportar, pero sobre todo te tienes que creer empresario. Tienes que saber que eres un microempresario, que si sigues con esa disciplina, que si sigues con ese pensamiento, vas a ir dejando lo micro y vas a ir a pasar a lo mediano, a lo pequeño, después a lo mediano y quizá lleguemos a lo grande, pero tenemos que cambiar ese pensamiento de los mexicanos y tal, tenemos que empezar a trabajar en eso que nos afecta mucho. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y decimos, hoy no quiero ir a trabajar, voy a reportarme enfermo, no pasa nada, de todas formas mi quincena me va a llegar? No, los empresarios no podemos hacer eso, Dieter. Los empresarios, tú no te puedes dar el lujo de enfermarte hoy porque mañana no comes. Yo no me puedo dar el lujo de decirle a un cliente, ay, ¿qué crees? Tengo flojera de editarte tu video porque pues, como que me dio hueva y quiero ver mi serie. Te lo edito mañana, ¿no? Y mañana lo subes a tu red. No voy a comer, ¿no? Claro. Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos de empezar con ese compromiso personal de decir, yo ya no soy aunque lo seas, Dieter, yo ya no soy un trabajador de quincena, ahora soy un empresario que recibe cada quincena un sueldo, pero me administro como empresario. ¿Por qué? Porque eso me va a dar beneficios a mí y, por supuesto, a mi familia. Entonces, hay que empezar a cambiar esas formas y en eso se trata las finanzas personales, Dieter, empezando por el presupuesto y empezando por toda esta disciplina. Y aparte, seguir encaminados a eso, porque vuelvo a lo mismo, la gente va a volver a las oficinas, la gente va a volver, reitero, como los artistas, va a volver a los foros y todo eso, pues que lo manejen ya como una alternativa, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo sí posteé hace unas semanas, ¿no? Cómo manejaban la nota de cómo Violeta Isfel vendía hamburguesas, ¿no? La actriz pues qué bueno. Pero lo manejaban con un amarillismo que como si hubiera traficado droga, no sé, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, bueno, lo que ella sutilmente dijo fue, bueno, pues yo lo voy a seguir manteniendo así, aún después de estar ya en los foros trabajando de vuelta, grabando, lo que sea, y eso es algo muy positivo, ¿no? Mantener una alternativa, aunque tengas tú un sueldo, una quincena, como tú dices, y empezar a fortalecer ese músculo que es el del emprendimiento, mi querido Adrián. Exacto, mira, dos cosas que nos dejó esta pandemia muy importantes. Una, la importancia de ahorrar, que es básica. ¿Cuántos de nosotros no nos lamentamos el no haber tenido ahorros suficientes para haber podido sobrepasar esta pandemia de manera tranquila y sin estar angustiándonos, ¿no? Esa que quede como lección, por eso es bien importante ahorrar, y ahorita les voy a decir un tip para ahorrar muy bien. Y dos, la lección de no te conformes, y vuelvo al mismo punto. Busca una entrada extra de dinero a través del emprendimiento, lo que hizo la actriz de Televisa. Sí. No importa que tú estés ganando muy bien, no importa que tengas el mejor de los trabajos, eso algún día se va a acabar. Claro. Las empresas en algún momento te van a dar las gracias. ¿No? No tener los huevos en una sola canasta, ¿no? Exacto. Y tienes que diversificar tus opciones. Entonces, si mañana me despiden, no importa, tengo mi negocio de hamburguesas, que bien que mal me va a ayudar a sostenerme mientras busco otra cosa, ¿no? No es lo mismo, muchos de ustedes que nos están viendo en estos momentos, pónganse a pensar, ¿qué pasaría si hoy la empresa les da las gracias? Son
desempleados. Y no tienen otra opción para ganar dinero y van a tener que sobrevivir los próximos 2, 3 meses, 15 días, 20 días, lo que te tardes en encontrar otro trabajo con la quincena que tienes, porque te aseguro que no tienes ahorros. Sí. Qué diferente sería de que te dijeran, ¿qué crees? A partir de mañana ya no tienes trabajo. Ay, bueno, ni modo, pues voy a tener más tiempo para seguir vendiendo hamburguesas. No, tampoco, Ese es el punto, ¿no? Ajá, o sea, igual te corren, pero tienes esta fuente de ingresos extra como las hamburguesas, por así decirlo, pero te vas con el mismo tenor, como si no tuvieras el negocio, y te pones a buscar chamba, encuentras chamba y sigues manteniendo el negocio. Entonces, exacto. como este ejemplo, hay ya cientos de miles que ya regresaron a trabajar y siguen ya manteniendo el negocio. Mi querido Adrián, por último, ¿qué le dices a la gente en este contexto en donde, pues, bueno, políticamente no quiero profundizar mucho en semántica, pero las cosas se tornan un poco complejas, ya metieron el cuadro, se tornan un poco complejas, ¿por qué? Porque hay diferencias, hay opiniones divididas respecto a una nueva administración que, pues igual a nuestros ojos no está caminando como debería. Sabemos que la chamba, sabemos que el dinero pues lo generamos nosotros, y esa disciplina nos la creamos nosotros también, pero claro. sí tiene mucho que ver un representante. En ese sentido, mi querido Adrián, la gente está preocupada. ¿Tú qué les puedes decir? Mira, históricamente los mexicanos hemos tenido malos, pésimos y terribles presidentes. Los mexicanos estamos, por ejemplo, los mexicanos estamos acostumbrados a vivir con una palabra que se llama crisis, ¿sale? ¿Tú te acuerdas que tus papás te decían, no, mi amor, estamos en crisis, ¿cómo crees que te voy a comprar la bicicleta ahorita, o el Nintendo, o el Atari? ¿No? Muchos de ustedes se están identificando. Eso ya no es nuevo para nosotros, mi querido Dieter. Independientemente de los tiempos políticos en los que estemos viviendo y de las cosas que esté haciendo el gobierno actual, para bien o para mal, nosotros debemos de seguir actuando hacia nuestro favor. Claro. Es decir, déjate de lamentar del gobierno que tienes y ponte a trabajar en ti, ponte a emprender, ponte a hacer cosas que te dediques a ganar dinero, a ser mejor persona. Si quieres estudiar, si quieres emprender, si quieres prepararte, hazlo. Pero debemos de dejar de ser chairos y no chairos. Debemos de dejar de estar a favor y debemos de dejar estar en contra. Debemos de empezar a trabajar por nosotros mismos. Debemos de empezar a trabajar en nuestra propia persona y en nuestra propia familia. Si nosotros no empezamos por nuestro hogar, por nuestra persona, vamos a seguir peleando chairos y no chairos y vamos a seguir lamentándonos que tenemos un mal gobierno y que vamos a tener uno peor y que vamos a tener quizá una época de terror. Pero si nosotros no nos ponemos a trabajar en lo que realmente queremos, créeme que nosotros no vamos a salir como mexicanos de esta situación. Me queda claro que las condiciones políticas y económicas de este país están pésimas, sí, eso hay que aceptarlo. Pero independientemente de eso, estamos acostumbrados a vivir en crisis. Los mexicanos hemos nacido, vivido y mamado crisis toda la vida. Entonces, es que aparte es una especie como de programación neurolingüística, ¿no? Que ha ido de generación en generación, porque, claro, por ejemplo, yo he visto programas viejos, ¿no? Por ejemplo, películas, programas de televisión que se retransmiten. Pues ve Pepe el Toro. Ajá, y la palabra es crisis, ¿eh? En todos lados. Pobreza. Exacto. No, no eres pobre. No, tú no eres pobre. Tú eres una persona con recursos limitados. Pobre el que no tiene para tragar. Perdón por la palabra, ¿no? O un techo, exacto. O el que se moja cuando llueve porque no tienes dónde dormir, ¿no? Dónde resguardarte, ¿no? El que busca un taco en el puesto de la esquina y mendigando, ¿no? Eso es pobreza. Eso es sufrir por no tener cómo sobrevivir. Tú, afortunadamente, y lo digo por los oficinistas, por los profesionistas que tienen en estos momentos la fortuna de tener conocimiento. Ustedes no están en esa situación. Entonces, vamos a dejarnos de ser chairos, no chairos, de lamentarnos, y vamos a ponernos a trabajar en estudiar, en emprender, en trabajar, en hacer cosas a nuestro favor. Y rápidamente, mi querido Dieter, una cuestión muy buena para empezar el ahorro si es que no estamos acostumbrados. Cuando llegues a tu casa,
y te metas la mano al bolsillo, la moneda que tengas puede ser de 10 centavos, de 50 centavos, de 10 pesos o 3 moneditas de 3 pesos, agárralas, así tal cual, agárralas y mételas a una alcancía, mételas a una caja de zapatos, mételas a una botella de PET, mételas a donde tú quieras, júntalas, júntalas. Todas las noches, cuando llegues a casa, mete la mano, si te sobra cambio, aparta el dinero que vas a gastar mañana en transporte y lo que te sobre lo vas guardando. Y de esta manera vas a empezar a crear algo que se llama cultura del ahorro. Pero te voy a pedir un favor. Cuando estés haciendo esa pequeña y sencilla práctica de ahorrar así, si tienes hijos, tienes que hacer fiesta. Tienes que gritarle a los 4 vientos que hoy estás ahorrando 3 pesos y los niños te van a voltear a ver como mi papá o mi mamá está loco. Sí, estoy loco de felicidad porque estoy aprendiendo a ahorrar. Entonces los niños, neurálgico, ¿no? Van a empezar a tener esa, ahorrar, ahorrar. ¿Qué es ahorrar, papá? Ah, pues ahorrar es lo que estoy haciendo. Voy a guardar dinero. Ah, yo también quiero ahorrar, papá. Te juro que van a hacer lo mismo. ¿Y qué vas a fomentar? Una cultura del ahorro maravillosa en la familia. Y vas a empezar a fomentar chamacos pequeñitos, niños, mucho más responsables económicamente hablando. Entonces, yo los invito a que hagan ese pequeño ejercicio y créanme que si ustedes hacen un presupuesto al mes y empiezan a fomentar la cultura del ahorro, aunque sea 1 peso, créanme que en 6 meses ustedes me van a decir, Adrián, ¿qué razón tenías? He cambiado mi manera de ver las cosas y he cambiado mi manera de administrar mi dinero. Gracias por ese pequeño paso de decir ahorro, aunque sea 1 peso, y hoy ya puedo ahorrar 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, lo que tú quieras. Ese es el primer paso que debemos de hacer, mi querido Dieter. ¿Cómo ves? No, pues está bastante bien todos los tips, los consejos, porque hoy por hoy tenemos que tomarlos en cuenta y capitalizar en todo sentido, pues lo que podamos capitalizar, como dice la gente que tiene profesión, que tiene conocimiento, pues que lo convierta en dinero. Eso pudiera parecer difícil, pero bueno, ya estamos viendo que podemos quitarnos como ese chip, ¿no? De la crisis y todo esto. Es una cuestión también de conformismo, ¿no? La gente dice, pues tengo asegurada la chamba y pues tampoco es algo que esté escrito por siempre. Mi querido Adrián, recuerda a la gente tus redes sociales para que también te sigan en Finanzas Personales a la Carta. Claro que sí, estamos en Finanzas Personales a la Carta, en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook con el mismo nombre y @FP a la Carta en Twitter, ahí siempre subimos videos, siempre estamos hablando del sector financiero, de cómo aprender a ahorrar, cómo aprender a invertir, hablamos de afores, de CETES, de invertir en la bolsa. ¿Sabías que tú puedes invertir en la bolsa, mi querido Dieter? No, pero mira, debemos hacer un programa de eso. Cuando gustes, le decimos a tu público todas las opciones de ahorro y de inversión que podemos tener en nuestro país y que son seguras, que son redituables y por supuesto que también nos van a empezar a reforzar esa mentalidad de empresario que les he estado insistiendo durante estos 40 minutos que llevamos platicando con tu público. Ahí está mi querido Adrián. Y bueno, también en el canal de YouTube de Shot Radio hay algunos videos que Ahí también tenemos como también. colaborador también ha estado haciendo Adrián con nosotros. Y síganos, sigan la página, sigan sus redes sociales, está como Adrián Díaz en Facebook y todo esto. Y búsquenlo y cualquier ahí opinión que tengan o duda, pues él se las puede resolver. Me quiero Adrián, muchas gracias. No, hombre, te agradezco a ti el tiempo para tu público y por supuesto decirte que cuando tú quieras podemos platicar de esto porque no sé si te diste cuenta, a mí me encanta hablar de finanzas personales, pero la verdad es que es una maravilla que las personas, los mexicanos, empecemos a aprender a cambiar nuestra vida a favor a través de una administración correcta de nuestros recursos y por supuesto primero empezamos con poner orden, después podemos ahorrar y ya cuando ahorramos podemos invertir y cuando empezamos a invertir y empezamos a ver esas ganancias en nuestra cuenta bancaria, créeme que el mundo y la perspectiva te va a cambiar por completo. Y si me permites rápido, mi querido Dieter, hoy a las 6 de la tarde, a través de Finanzas Personales a la Carta en YouTube, voy a hablar sobre cómo hacer que nuestros niños, nuestros pequeñitos, empiecen su gran carrera de emprendimiento, es decir, se conviertan en empresarios desde muy temprana edad. Así que los invito a que vean esa entrevista porque va a estar muy buena y créeme que muchos padres de familia, si algo nos preocupa es el futuro de nuestros pequeños y si les enseñamos a emprender, pues creo que les estamos dando una herramienta fundamental para que tengan éxito en su futura vida de adultos. Así es, a las 6 de la tarde ya lo escucharon con Adrián Díaz en Finanzas Personales a la Carta. Mi querido Adrián, te agradezco el tiempo, gracias por, pues ya te estaremos molestando para más temas No me y molestas.
porque el señor no ha mandado nada para Shot Radio, entonces lo vamos a explicar desde acá. Entonces, sí. Bueno, pues agradecerte el tiempo y bueno, pues ya saben, sigan en sus redes sociales y pueden descargar esta entrevista también, está en YouTube, va a estar en IGTV, para que, bueno, revivan todos estos consejos que son muy, muy importantes, porque el momento es hoy, mi querido Adrián. Exactamente. Esto es Shot Radio Internet y nosotros seguimos haciendo ruido.